Perdón, le quiero pedir disculpas a Fernando el Chino Navarro, que es el jefe de bloque de diputados provinciales del Frente para la Victoria. Gracias, discúlpeme, Navarro, no había visto que estaba usted enganchado y seguía yo con mi monólogo. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo está? Bien, muy bien. Bueno, es el tema de la multipantalla, ¿vio? que no juega alguna mala pasada cuando estamos haciendo aire. A ver, yo decía, ya que veníamos con este tramo del cuento, digamos, la presidenta hace el anuncio del aumento de las jubilaciones para el próximo mes de septiembre, a partir del 1 de septiembre, y ata esto a los fondos que ingresen por el impuesto a las ganancias, con lo cual me parece hay una definición política en ese sentido. Hace referencia de cómo se financia el ANSES, porque hay una prédica, sobre todo de sectores opositores, de decir que el dinero del ANSES, que es el dinero de los trabajadores, se utiliza, además de financiar las jubilaciones, para otro tipo de inversiones o acciones económicas que el gobierno lleva adelante, y explicitó que además de que hay un importante aporte de los trabajadores, también hay un aporte de impuesto a las ganancias y del IVA. Creo que lo que hay que destacar es que si uno toma septiembre del 2013, septiembre del 2014, el incremento de la jubilación mínima va a ser del 37%, lo cual habla a las claras. Lo mismo podemos tomar el aumento de la asignación universal, sí, que anualizado fue del 40%, el compromiso de este gobierno en un año económicamente difícil, como usted señalaba, de seguir con acciones contracíclicas, trabajando en función de no debilitar, sino fortalecer el mercado interno, el consumo. Lo mismo ocurrió con la política de las paritarias, profundizar el plan Procrear, el lanzamiento del plan Progresar este año, todas medidas, por señalar algunas, que buscan apuntalar a los trabajadores y a los sectores más humildes, sin desconocer que es un año económicamente crítico en el marco de una crisis económica regional y mundial que obviamente afecta a la Argentina, que somos parte de ese mundo en el marco del intercambio comercial. No, seguro que sí. Ahora, Navarro, el peor problema sigue siendo la inflación, digo, aunque nadie lo nombre, porque es cierto que el gobierno ha promovido todo el tiempo, digamos, medidas anticíclicas, ¿no? Precisamente para fortalecer el salario, para fortalecer el consumo. Ahora, cuesta tanto que esa plata rinda, ¿no? Ese pequeño, por ahí, aumento que significaría mucho en otras circunstancias, cuando los precios desgraciadamente se siguen moviendo, un poco más desaceleradamente, pero se siguen moviendo. Bueno, primero hay que reconocer que la inflación está en baja, que a partir de la resolución que tomó la presidenta y el Ministerio de Economía en enero-febrero, revisando el índice del INDEC y llevando adelante políticas como precios cuidados, además de otras políticas, la inflación está bajando. Obviamente no alcanza, hay que seguir trabajando para que en un mediano plazo esté en un dígito, pero lo importante es que la inflación también tenemos que entender cuál es la causa de la inflación en países como el nuestro, con una economía extranjerizada y concentrada, tiene que ver, y esto no es nuevo, lo arrastramos de la década del 40 hasta hoy, salvo alguna situación excepcional que terminó en forma nefasta, como fue la convertibilidad, en la puja de intereses que existe cuando hay gobiernos populares que buscan distribuir la riqueza en forma más equitativa. Esa puja genera tensión en los precios, genera alza de precios, que es lo que ocurre entre un gobierno en el marco de un sistema capitalista salvaje, con el Estado, con limitaciones, porque aún no hemos reconstruido el Estado. Este Estado sigue siendo más neoliberal que aquel estado de bienestar que construyó Perón y Evita y los trabajadores en la década del 40 y del 50. Luego hubo 60 años de retroceso y de destrucción de ese estado que se terminó de implosionar en los 90-2001. Esa política que desarrolla el gobierno genera esa tensión, pero se está trabajando para bajarla, y creo que eso es bueno, que reconozcamos que de enero a la fecha, aún las mediciones poco serias, más de intuición y de orientación política que científica que hacen algunas consultoras, algunos partidos o algunos organismos opositores, marcan que está descendiendo. Estamos conformes para nada, hay que seguir trabajando para que, reitero, tengamos una inflación de un dígito. No es imposible, es una tarea que
a mediano plazo lo vamos a resolver, pero lo estamos haciendo defendiendo el consumo y el mercado interno. ¿Y quedó conforme con el aumento anunciado de jubilados, Navarro? Y que tomando septiembre de 2013, septiembre de 2014, el aumento sea el 37%, me parece un aumento importante. Si ahora usted me pregunta, ¿estoy conforme con el mínimo del haber jubilatorio? Sí, estoy conforme. ¿Me gustaría que sea más alto? Por supuesto, a la presidenta, a usted, a mí, a nuestros abuelos, les gustaría que fuese más alto, pero hay un reconocimiento del 2003 a la fecha que se ha trabajado en políticas para mejorar el ingreso de nuestros jubilados, que no solamente se ve en el ingreso jubilatorio o en las pensiones, sino también en otro tipo de prestaciones que se hacen vía el PAM y vía otros organismos para beneficiar y favorecer a los jubilados. Pero nosotros reconocemos que estos 11 años hemos hecho mucho, pero que aún falta mucho más, y esa es la tarea que estamos desarrollando cotidianamente, por supuesto con aciertos y errores, con avances y retrocesos, porque el gobierno no actúa solo y enfrente a intereses muy poderosos, y se muestran claramente cuando estamos en esta puja con los fondos buitres, como desde el propio interior de nuestra Argentina salen voces de economistas, de empresarios, de políticos, planteando el que hay que pagar, cortarle en lo más mínimo el destino, el presente y el futuro de millones de argentinos. Y ya Argentina afrontó esta situación. No hay que ir a el Baring Brothers de Rivadavia, sino recordar el blindaje y el megacanje del 2001, de la Rúa, del 2000, digamos, sí, que implicó para Argentina solamente el megacanje, un crecimiento de la deuda externa en una sola movida financiera, 2.200 millones de dólares, en intereses un aumento de 40.000 millones de dólares y capitalización de intereses 13.000 millones de dólares. Todo esto para un negocio del señor Mulford, que lo trajo acá a Cavallo, un hombre que había sido funcionario del gobierno de Estados Unidos y que expresa los intereses financieros o parte de los intereses financieros norteamericanos e internacionales, y junto con economistas argentinos como Cavallo, Daniel Marx, Sturzenegger, que luego nos dan cátedra de cómo se debe negociar, cómo se debe gestionar la economía. Todo esto pasó hace 10 años, no pasó hace un siglo. Bueno, nosotros, usted decía que es el escenario, me parece que menos queremos. Yo el que menos quiero es ese, volver a ese tipo de negociaciones donde se cumple con los organismos multilaterales, con los bancos internacionales, con el poder financiero, donde la Nación y Clarín y un montón de aplaudidores salen a elogiar al gobierno, pero después los platos rotos los paga el pueblo argentino, la familia argentina, el pequeño y mediano empresario, el pequeño y mediano productor, el trabajador argentino. Eso no está ocurriendo porque la presidenta Cristina Fernández de Kirchner está negociando con firmeza y no va a regalar, no un tema político partidario o electoral como se plantea, o patriotero, como dicen algunos erróneamente, sino el futuro del mediano y largo plazo de una Argentina que nos costó mucho empezar a recuperar y que aún falta mucho para que sea plenamente justo. Ahora, Navarro, no sé si usted coincide conmigo, digo, modelos de país y sueños de país siempre ha habido divergentes, ¿no? Desgraciadamente, y por otra parte es lógico que sea así, digo, hay gente que tiene otro proyecto en mente que le gustaría vivir en otro mundo, digamos, y esto es insoslayable. Ahora, a mí me parece, y es solo una mirada, que la oposición, incluso la oposición, hasta tal vez la más severa, digo, la más, no sé, la más agraviante para con esta gestión, se ha mantenido, no sé si respetuosa, pero por lo menos expectante, ¿no? Yo, salvo un par de cuestiones por ahí muy muy puntuales, no he escuchado una descalificación, digo, me parece que en ese sentido, no sé si podemos hablar de un acompañamiento político, pero ha habido, creo que en otro momento hubiera habido críticas mucho más severas, tal vez. Primero definamos qué es la oposición. No, bueno, cuando me refiero a la oposición me refiero concretamente, sí, hace bien usted en señalarlo, pero bueno, me refiero a la oposición que tiene representación parlamentaria, digo, a los partidos constituidos, me refiero a eso, ¿no? Para mí la oposición son los grupos económicos. Bueno. Que han cooptado, salvo excepciones, a la mayoría de las fuerzas políticas con representación parlamentaria. Digo excepciones porque lo he escuchado a Ricardo Alfonsín, con quien tengo coincidencias y diferencias, de una actitud razonable.
He escuchado a Labaña, con quien también tengo diferencias, compartir parcialmente algunos análisis, otros no, pero parado siempre del interés nacional. Bueno, Labaña sabe lo que costó reestructurar en parte de esa deuda también, ¿no? Dicen que fue funcionario de Labaña y de Néstor Kirchner, dice todo lo contrario. He escuchado economistas como Espero, Kaczynowski, como voceros de los fondos buitre. He escuchado a Mauricio Macri plantear hay que pagar alegremente. No he escuchado nada de Sergio Massa. Y a veces el silencio... No, hablan sus economistas en realidad, ¿no? Digo, bueno, Labaña está trabajando en ese espacio también. Después tiene discrepancias internas con otros, que Por eso, sus economistas opinan todo diferente, pero estábamos hablando de dirigentes políticos. Sí. Aclarándole previamente que creo que la mayoría, salvo honrosas excepciones, están cooptados por los grupos económicos. Hay una distancia, una diferencia entre Cristina Fernández de Kirchner, que a usted le puede gustar mucho, poco o nada, en cuanto a estatura, en cuanto a autoridad, en cuanto a capacidad intelectual, en cuanto a acción política, respecto a los principales dirigentes opositores, que es abismal. Uno ve a la presidenta no solamente hablando por cadena nacional, la ve en los BRIC, la ve en Naciones Unidas, la ve en los 20, la ve en el Mercosur, en cualquier ámbito internacional, con un discurso claro, coherente, que después se condice con lo que ella hace, que es muy difícil, y que no empezó hoy, sino que tiene una coherencia que empezó el 25 de mayo del 2003. Lo que pasa es que esa coherencia hay algunos sectores que les molesta, digamos, o que no aprueban, digamos, ¿no? Porque en ese aspecto el gobierno ha sido, yo creo, sincero desde el vamos. Cuando Cristina dijo vamos a profundizar el modelo en 2011, en realidad terminó haciendo eso específicamente. El tema es que hay gente que no quería saber nada con ese proyecto. Usted señaló que hay proyectos distintos en todos los países. Sí, claro. En Argentina hay proyectos distintos. Hay un proyecto que encarnó en su momento los patriotas que lucharon por la independencia, San Martín, Belgrano, Moreno, Castelli, que continuó los caudillos federales con sus matices, porque no era lo mismo Quiroga que Rosa, ni Pancho Ramírez que Peñalosa, ni Varela era lo mismo que Urquiza, pero esos caudillos federales, con sus encuentros y desencuentros, pensaban una Argentina federal, soberana, independiente, contra un pensamiento unitario que miraba desde el puerto de Buenos Aires, en aquel momento Inglaterra, Europa, a esa incipiente potencia que era Estados Unidos. Eso se repite en el siglo XX. El radicalismo irigoyenista expresaba una visión nacional y popular, el peronismo, las luchas anarquistas, los socialistas, el peronismo de Perón y Evita, Alfonsín en el 83, y luego enfrente siempre están los mismos actores. Cuando ustedes, para no irnos al siglo XIX, toma el siglo XX, el golpe del 30 contra Irigoyen, hasta el golpe del 76, o el golpe financiero Alfonsín, va a encontrar que cambian los nombres y apellidos, pero las siglas son las mismas. Sí, las instituciones son las mismas. Sí, claro. Bueno, son los mismos que quiere una Argentina rica para pocos. Una Argentina democrática, pero con voto calificado, porque el pueblo, los trabajadores, no estábamos capacitados para votar, no tenemos la inteligencia suficiente, lo dijo el año pasado en una revista brasileña claramente, con una honestidad brutal, el principal accionista del diario La Nación, Mitre, diciendo que bueno, que la democracia argentina es una democracia que vota todo el mundo. Dice, ¿eso dónde se vio? Deben votar los que saben. Bueno, esa Argentina tiene un empate histórico. Por primera vez en muchísimas décadas, en octubre del 2015, existe la posibilidad, primero, dato histórico, el gobierno que asuma va a encontrarse una Argentina mejor que la que encontró Néstor Kirchner en el 2003. Segundo, existe la posibilidad de continuar el núcleo duro de las políticas de crecimiento, de desarrollo, de equidad, de igualdad, con las correcciones que haya que hacer y con las cosas que aún no hemos hecho. Eso no viene ocurriendo hace muchísimas décadas, porque generalmente lo que ocurría era que se retrocedía y se volvía fojaceros. Basta con tomar 3 detalles. Luego de la dictadura de 55 que derroca al general Perón, una de las primeras medidas que toma esa dictadura es adherir a Argentina al Fondo Monetario y subordinarlo a un endeudamiento estructural.
Se toma el primer préstamo del Club de París. Hoy estamos discutiendo si Argentina pagó mucho, poco, negoció bien o mal el Club de París. Deuda que no contrajo ni Néstor ni Cristina Fernández de Kirchner, que se contrajo en gobiernos anteriores. No, bueno, pero eso está claro, que siempre es así, Navarro. Está claro, pero hay que decirlo reiteradamente para que quede más claro. Y tercero, en el 58, en un gobierno democrático restringido, porque el peronismo estaba proscripto, se comienza a desmantelar el sistema ferroviario. Entonces todo esto tiene que ver con una política planificada en el mundo. Está claro. Los socios aquí en nuestro territorio, que son los peores, los que se subordinan a ese interés extranjero, para que Argentina fuera una nación agroexportadora y no una nación industrial como la que se construyó en los 40 y en los 50. Navarro, le agradezco, estoy pasadísima de las noticias, le agradezco infinitamente que nos haya ayudado en este ratito a pensar este momento de la Argentina, Gracias a usted. Muy amable. Así conversamos con Fernando Navarro, diputado del Frente para la Victoria.